presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha respaldado con firmeza la decisión de Suecia y Finlandia que solicitaron su ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Por qué decidieron ingresar a esta alianza de defensa militar? Por primera vez desde la fundación de la OTAN en 1948. ¿Qué implicaciones tiene para Rusia y para Ucrania tal decisión? Acompáñanos por ADN 40 a conversar con la doctora Yadira Gálvez, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, experta en Fuerzas Armadas, Seguridad Nacional e Internacional. En el análisis, Georgina Gagiola. Doctora Yadira Gálvez, gracias por estar en Ruta ADN 40. Y bueno, creo que antes de hablar de este importante tema a nivel mundial, hay que saber cómo surge la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Con qué objetivo? Muchísimas gracias, Estela, por tu invitación. Y pues entender que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, surgió en 1949 en el contexto de la Guerra Fría, con el objetivo fundamental de proteger a Estados Unidos y a los países europeos de cualquier tipo de agresión por parte de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el bloque que encabezaba. Más adelante surgió como contraparte lo que se conocía como el Pacto de Varsovia, mismo que se disolvió cuando terminó la Guerra Fría. Sin embargo, en el caso de la OTAN, esta organización persistió y en realidad se transformó de una manera muy rápida, acogiendo pues nuevos referentes de la defensa y además también ampliando el número de miembros hacia los países de Europa del Este. Eso es importante, que originalmente eran ¿cuántos países y cuántos hay ahora? Bueno, pues originalmente en 1949 estaba conformada por Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. Estos fueron los países fundadores y poco a poco la OTAN se fue ampliando hasta llegar actualmente a 30 países. Las rondas de ampliación más relevantes para comprender por qué Rusia señala que esto significa un tema de seguridad nacional, vinieron precisamente a partir de 1999 con el ingreso primero de Hungría, Polonia y República Checa y más adelante en 2004 cuando ingresaron Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania. Para continuar con esta ampliación se incorporaron Albania y Croacia, luego más adelante Montenegro y la última adhesión fue precisamente la de Macedonia del Norte en 2020. Y en este proceso también hay que decir que la OTAN lanzó un elemento que se llama Asociación para la Paz a partir de 1994. ¿Qué es esto de la Asociación para la Paz? Bueno, pues un programa de cooperación en el cual en un primer momento incluso se incluyó a Rusia y que incluye a países tan importantes como precisamente son en este momento Finlandia y Suecia, con la finalidad de que pues de cooperar en materia de defensa, Estela. Qué importante que nos haces esta relatoría, porque precisamente la expansión de la OTAN es algo, una de las justificaciones de Putin precisamente para invadir Ucrania. ¿Por qué se dice con esta solicitud de adhesión a la OTAN que se marca un antes y un después, que es un parteaguas, la adhesión que todavía no se concreta, pero que parece bien, de Suecia y Finlandia a la OTAN? Pues sí, mira, decir en primer lugar que justo Rusia señala que esta ampliación hacia el este y particularmente el tema de Ucrania, que siempre permaneció como un socio estratégico de la OTAN y que desde 2008 se habría abierto la puerta a la posible adhesión a esta organización, pues se considera por Rusia como un elemento de seguridad nacional en el sentido de acercar estas fuerzas hacia sus fronteras. Sin embargo, esto pues no justifica de ninguna manera la invasión de Rusia a Ucrania. Ahora bien, Rusia con la guerra en Ucrania ha provocado algo impensable. Primero, lo que ya dijimos, el tema de romper la neutralidad de estos dos países, pero lo más importante es que estos dos países en este momento están pidiendo su adhesión a la OTAN y eso significaría ampliar la OTAN hacia prácticamente la frontera rusa, considerando que Finlandia tiene una frontera terrestre y también el tema del Báltico, y eso es un efecto no previsto por Rusia. Es importante lo que digas de que fue un escenario que no pensó, que no contempló Putin en esta movilización militar, porque son, ¿qué? 1.300 kilómetros de frontera. ¿Cuánto que es? Sí, son 1.300 kilómetros de frontera terrestre, la que tiene precisamente Finlandia con Rusia, pero además el tema del Báltico. Y hemos platicado mucho de estos efectos que Rusia tal vez no previó, y uno de ellos, insistimos, es el tema de la unidad.
Cuando Rusia llevó adelante todo el tema de la guerra en Georgia, la respuesta no fue de unidad por parte de los europeos, ¿no? Hubo muchos desacuerdos que incluyen, por ejemplo, el tema de la energía y de las sanciones hacia este país. Vino la crisis en Crimea en 2014 y tampoco hubo una respuesta por parte de Europa occidental ni de Estados Unidos de unidad. Al contrario, había muchísimas divisiones al respecto. Y ahora, en este caso con la guerra de Ucrania, sí vemos una respuesta de unidad por las implicaciones que tiene la guerra de Ucrania para todo el sistema de seguridad europeo y para la comunidad en general. Eso es fundamental. En la población se entiende que ha estado cambiando, me refiero a los habitantes de Suecia y Finlandia, también han ido como cambiando su perspectiva de esta política de neutralidad que se había mantenido históricamente y pareciera que ahora apoyan la decisión de sus gobiernos de adherirse a la OTAN, que por otra parte, doctora, ya estaban por lo menos como oyentes en las juntas de la OTAN. Sí, por supuesto. Estos países participaban de cierta forma y tenían un proceso de cooperación muy importante con la OTAN, en particular el tema de la interoperabilidad de fuerzas, y habían venido ajustando sus políticas de defensa. Claro, ¿qué gana, doctora Yadira Gálvez, qué gana Estados Unidos con esta solicitud de adhesión que se tomará su tiempo, ¿verdad? Que no es pasado mañana, etcétera, tiene que cumplir ciertos requisitos, pero ¿qué gana Estados Unidos en esta circunstancia, como en esta polarización, además entre otra vez Moscú y Washington, pero con un cambio de presidente que también entre Trump y Biden hay grandes diferencias? ¿Qué gana Estados Unidos? Bueno, pues volver a posicionarse como un país líder de la Alianza del Atlántico Norte y finalmente tener esta unidad alrededor de su liderazgo. Si bien, también hay que señalarlo, bueno, pues se trata de una posición frente a Rusia y no hay que olvidar el otro lado de la moneda que tiene que ver con la competencia estratégica que también en este momento está teniendo Estados Unidos con China. Estamos muy enfocados en el caso de Rusia por las implicaciones que tiene en la OTAN, ¿no? Y para la comunidad en general y para la lógica de también la seguridad europea, pero pues del otro lado también está el tema de China y vemos a una China actuando muy pragmáticamente frente a todo esto. Claro. Por último, doctora Yadira Gálvez, el proceso tal pareciera que ya hay una negociación previa y que pues va a ir adelante ya para formalizarse esta adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, pero hay un país que tiene sus reticencias, ¿no? Que es Turquía. Sí, así es. Para lograr el acceso, la adhesión a la OTAN, estos países pasan por un proceso que incluye, pues, poner adelante su solicitud, ser aceptado, recibir una invitación y más adelante una negociación sobre las condiciones de adhesión. El secretario general de la OTAN ha señalado que estos dos países cumplen con todas las características para incorporarse, incluyendo las cuestiones de carácter político en el sentido de ser democracias sólidas, pero además las cuestiones militares. Solo falta ajustar el tema justo del presupuesto. Sin embargo, Turquía parece ser renuente a este tema de la adhesión inmediata y pues el presidente Erdogan está señalando que no va a apoyar de una manera automática la incorporación de estos dos países al considerar que estos países están apoyando a la disidencia de los kurdos. Entonces, Erdogan lo que está haciendo es poner en la mesa de negociación los intereses nacionales de Turquía y, por supuesto, que obtener ventajas de esto. Sin embargo, tendremos que pensar que ya hay una negociación en marcha y precisamente en la cumbre de la OTAN que se va a celebrar próximamente a finales del mes de junio, pues vamos a ver justo este tema de la invitación y la participación de estos dos países. Doctora Yadira Gálvez, gracias por explicarnos de manera tan detallada algo que parece que está lejos, pero está bien cerca, que ha afectado a la economía global y un montón de temas y que, bueno, pues también tenemos que estar atentos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Vamos a un recorrido por las redes sociales para ver qué publican sobre este tema. Georgina Gagiola, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, en este tema que, como decía, no le debemos perder de vista porque realmente tiene una afectación global. Digamos, el camino está libre para que se formalice jurídicamente y con todos estos protocolos que implica la OTAN el ingreso de Suecia y Finlandia.
Bueno, te voy a decir que para que haya un nuevo ingreso, todas las decisiones de la OTAN son consensuadas. Y entonces Turquía no está de acuerdo. Turquía acusa a Suecia y a Finlandia de proveer apoyo al terrorismo, un grupo que para Turquía ha sido durante 3 décadas un grupo disidente en el Kurdistán, es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, y que también está reconocido como un grupo terrorista por Estados Unidos y por la Unión Europea. Así es que no es que solamente el presidente Erdogan no quiere por algún capricho, no. Sí, o aceptar tan fácilmente, porque evidentemente la mayor parte de los miembros de la OTAN, empezando por Estados Unidos y desde luego los dos que se quieren adherir, han sido muy determinantes de que tienen un apoyo firme, decidido, el propio Suecia y Finlandia con mucha base, apoyo social de sus habitantes y bueno, pues uno sabe cómo se dan esas cosas en las organizaciones. Seguramente hay negociaciones que nosotros no estamos viendo y que podrían ocurrir para que Turquía, si bien no va a ser fácil, al final acceda, ¿no? Pues mira, la OTAN es una alianza político-militar de defensa colectiva. No es un tema de Naciones Unidas o de defensa de derechos humanos, etcétera. O sea, el chiste es tener la confianza como socios en un conflicto armado. Para eso está la OTAN, claro, para prevenir un conflicto armado. Así es que si Turquía se opone y puede alargar este tema, sin embargo, si lo alarga, eso no quiere decir que Suecia y Finlandia estén ya solos. Firmaron un acuerdo de garantías con Reino Unido precisamente por si tienen una agresión militar. Creo que para todos nos parece difícil que Rusia, que Putin finalmente decida atacarlos. Eso parecería, pero pues no se sabe, ¿verdad? Y como bien decía la doctora Yadira Gálvez, un país que es fundamental en cualquiera de estos movimientos sería China, que China ha estado como pues, muy neutral o muy replegada su política en este conflicto. Y precisamente eso es a mí lo que me preocupa, porque el presidente Biden acaba de declarar que si China se moviera, invadiera o ocupara Taiwán, ¿no?, que es ahí un tema jurídico extraño, sí participaría militarmente Estados Unidos. A mí me parece que esa es una advertencia para China y también una gran advertencia para Putin, porque si Putin se atreve a entrar a Europa de esta manera, China tal vez también con Taiwán, y entonces Estados Unidos ha dicho que sí se involucraría militarmente. Georgina, este tema del gobierno de los Estados Unidos que evidentemente está liderando toda la adhesión de Suecia y Finlandia y evidentemente se reposiciona como el gran líder de la OTAN, hay una diferencia sustancial en estilos, en política de Trump, que Trump ahí está, sigue siendo un político que está activo y que además va a ir por la reelección en Estados Unidos. Una diferencia sustancial entre Biden y Trump. ¿Cómo calificarías, digamos, las acciones que ha venido tomando Biden en este momento, en este conflicto? Bueno, me parecen responsables, pero también con intereses, como siempre los ha tenido Estados Unidos. Y el interés también de Estados Unidos es ser proveedor del gas de Europa, que es precisamente por el problema que tenía o que tiene Europa de la dependencia que tiene del suministro de gas por parte de Rusia. Entonces, me parece que están tratando de quitarle ese negocio a Rusia, tomarlo a Estados Unidos, y en ese sentido me parece que Biden lo ha hecho de manera más responsable. Ya lo creo. Georgina Gagiola, muchas gracias. Que estés muy bien, Estela, gracias. Y gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta DN40.